De acuerdo a un sondeo realizado por la Asociación Brasileña de Pilotos de Helicóptero, São Paulo tiene la mayor flota de helicópteros del mundo y la cuarta mayor flota de aviones comerciales. Como se puede percibir, el tráfico aéreo en Brasil es enorme. Sin embargo, hay problemas muy serios que fueron puestos en evidencia por la propia Agencia Nacional de Aviación Civil, ANAC, que reveló un gran y peligroso esquema de corrupción que actúa en la emisión de licencias para pilotos. El programa Panorama de esta semana investiga el peligroso esquema de corrupción que pone en riesgo diariamente la vida de millares de personas en colocar en el comando de las aeronaves a pilotos que no están debidamente capacitados para volar. La agencia que tiene la responsabilidad de cuidar de la seguridad acabó dando alas para quien no puede volar. La utilización de helicópteros en Brasil creció en un promedio del 20% al año en los últimos 5 años. Son más de 2.000 helicópteros y 3.700 pilotos activos. Si a ellos se suman los pilotos de las grandes aeronaves, el número sube para 18.000. De ellos, unos 12.000 recibieron sus licencias directamente de la ANAC, Agencia Nacional de Aviación Civil. Ela ejerce as duas funções. Ela regula. La ANAC ejerce la fiscalización de las aeronaves y la formación del personal técnico especializado, incluyendo los pilotos y los comisarios. También fiscaliza los talleres aeronáuticos, la industria aeronáutica, las actividades portuarias, en fin, toda la operación aeronáutica. A aviação brasileira nos últimos anos ela tem. La aviación brasileña en los últimos años ha experimentado un crecimiento muy grande. Nosotros creemos que el sector de la aviación aún va a crecer más porque está directamente vinculada a la economía. Incluso hay estudios que indican que para cada porcentaje del PIB que el país crece, la aviación crece el doble. Lamentablemente, lo que ocurre al revés también es verdadero. Por ejemplo, la retracción de 1% del PIB retraería la aviación en un 2%. Por este motivo, la aviación está muy relacionada al crecimiento de la economía del país. Teve esse crescimento aí expressivo. Hubo una demanda muy grande debido al problema del tránsito, el aumento de las plataformas de petróleo y por causa de la propia economía del país, que tuvo una mejora considerable. Aqui em São Paulo, há 714 helicópteros registrados que surcan regularmente los cielos de la mayor ciudad del país, aterrizando o despegando unas 2.000 veces por día en 193 helipuertos. Para tantos vuelos y tantas aeronaves, se necesitan cada vez más nuevos pilotos. Anualmente, son emitidas un promedio de 300 licencias para pilotos comerciales de helicóptero. É o problema do tráfego, que é terrível. El aumento del tráfico de helicópteros y aviones de pequeño porte en Brasil ocurre por varios motivos. Uno de ellos es que el tránsito es terrible. Segundo, es la cuestión de la seguridad. Altos ejecutivos no quieren someterse a quedar presos en el tránsito, corriendo el riesgo de ser asaltados. O helicóptero, por exemplo, ele é usado largamente na cidade de São Paulo, justamente. El helicóptero, por ejemplo, es muy usado en São Paulo, justamente por el problema del tránsito y la falta de infraestructura. Hay importantes ejecutivos que necesitan de un transporte más ágil y rápido. Por medio del helicóptero ellos consiguen esa facilidad. Los números también impresionan cuando se trata de accidentes aéreos con pequeñas aeronaves y principalmente helicópteros. Según la CENIPA, organismo de la aeronáutica, responsable por prevenir e investigar accidentes aéreos, en el 2013 fueron registrados 163 accidentes que provocaron la muerte de 72 personas. En los últimos 4 años,
fueron más de 550 accidentes que dejaron 249 vítimas fatales. Muito aquém do desejável. Eu acredito que, especialmente na aviação geral, la seguridad en la aviación brasileña está muy lejos de lo deseable, especialmente en la aviación general, que es la evaluación de aviones de pequeño porte. Hoy nosotros tenemos el nivel de seguridad mucho menor que el ideal, y todo comienza con la fiscalización o de la poca fiscalización, que favorece el surgimiento de fraudes en la expedición de los cursos de formación y en la propia fiscalización de las aeronaves, también en la fiscalización de los cursos de formación de pilotos y en la propia operación de las aeronaves, cuyo mantenimiento es precario y conducido muchas veces por pilotos sin preparación. Aviones particulares y helicópteros forman parte de la categoría más invisible de todas, la menos fiscalizada por la ANAC y en consecuencia la más sujeta a desvíos de procedimientos que puedan resultar en accidentes. Es lo que nos conduce al centro de este reportaje. Lo que nosotros tenemos en Brasil es un problema de infraestructura aeronáutica muy grande y muy deficiente. Solamente no es peor porque el control del tráfico aéreo en Brasil es ejercido por los militares. Sin embargo, los controladores de tráfico aéreo en el país son sargentos de la aeronáutica que reciben salarios que van de los 3.000 a los 6.000 reales por mes, mientras que en los Estados Unidos les pagan cerca de $10.000. Por eso solamente se consigue mantener el control del tráfico aéreo funcionando, porque los controladores son militares. Si fuesen civiles ya habrían hecho huelga, pero como son militares son constitucionalmente prohibidos de hacer huelga. Por otro lado, estos mismos oficiales tienen problemas. Muchos controladores de tráfico aéreo tienen deficiencias en el conocimiento del inglés. Llega una nave extranjera a Brasil y tienen dificultades para comunicarse cuando la conversación sale de los patrones. A regulamentação não é tão um problema, né, da estrutura da ANAC. La reglamentación no es un problema en la estructura de la ANAC porque sigue patrones internacionales. Ella no es inadecuada porque ella no está incorrecta. El mayor problema está en la fiscalización. La fiscalización involucra control, involucra una capacidad grande de estar en los próximos eventos. Involucra a las operadoras del sistema, de las compañías aéreas, de los aeropuertos. Ahí están los grandes problemas de la ANAC. El problema del control no es una exclusividad de la ANAC aquí en Brasil. Brasil tiene una deficiencia muy grande en su sistema de control aéreo por dos motivos. Uno por falta de personal para fiscalizar y otro por la corrupción. Pero como dije, esto no es exclusividad de la ANAC. Si nosotros tomamos la estructura en Brasil, entero tendremos exactamente los mismos problemas relacionados al control en la calidad de las agencias fiscalizadoras. En la mayoría de las veces, cuando ese personal actúa, son corrompidos para no tener que cumplir las normas. Actúan de mala fe. En el sector aéreo, la fiscalización es vital para la seguridad de todos. Cuando existe corrupción, como en este caso, el mantenimiento falla y se torna aún más dramática porque estamos hablando de accidentes fatales. Un accidente ele engloba diversos fatores. Ele nunca é por uma causa específica. Un accidente engloba diversos factores. No es nunca por una causa específica. Puede haber contribuido una falla en la infraestructura, un error del piloto, en fin. No se puede alegar que algún ítem específico sea totalmente culpable por un accidente. Tenha culpa total sobre algum acidente, né? Para ser piloto, se exige un constante perfeccionamiento, estudios periódicos y continuados y el cumplimiento de todas las etapas prácticas y teóricas. Todo esto en escuelas reconocidas y homologadas por la ANAC. Solamente así se podría extender la licencia. Pero fue justamente donde se produjo el mayor escándalo de falsificación y adulteración de licencias para pilotear. O que saiu na imprensa tem alguns fatos que, se forem verdadeiros, são terríveis. Lo que apareció en la prensa sobre el escándalo de la ANAC, si es verdad, es terrible.
El hecho de que un piloto de helicóptero consiga una licencia para pilotar un Boeing, un avión de este porte, es horrible. Otro fraude es la compra de certificados de eficiencia en inglés, que debe costar hasta unos $5.000. Este documento permite que el piloto realice vuelos para el exterior. Otra cosa que existe en el mercado y que todo el mundo conoce es la cuestión que se llama falsificación de vuelos, que es cuando un piloto frauda sus libretas de piloto de vuelo, que es un documento como este aquí. En esta libreta usted anota todo sobre el histórico de los vuelos. Aquí está dónde salió, para dónde fue. Ahí usted firma y el propietario de la aeronave también. Cuando usted tiene muchas horas de vuelo, consigue subir de nivel y consigue también comprobar su experiencia en el proceso selectivo. Mucha gente inventa vuelos con la complicidad de los dueños de las aeronaves. Es difícil que exista el 100% de la seguridad en la aviación en Brasil, exactamente por causa de estas cuestiones que se han descubierto ahora. Yo diría que el sistema es confiable dentro de un margen de riesgo. En la cuestión aérea, la seguridad debería ser del 100%, porque por una cosa pequeña puede ocurrir un accidente. Hoy, lamentablemente, no tenemos el 100% de seguridad en la aviación nacional por causa de los problemas de fiscalización y seriedad. O piloto, dependiendo da carteira que ele almeja, El piloto, dependiendo del tipo de licencia que desea, tiene que ser sometido a un entrenamiento en una escuela apropiada y homologada. Después del curso son hechas evaluaciones. Entonces, si yo quiero obtener una licencia de piloto privado de aviación, yo cumplo mis horas de vuelo y hago el curso teórico, y soy evaluado por la agencia que me aprueba o no. En caso de aprobación, la agencia emite la licencia. Eso sirve para todo el país. De acuerdo a la denuncia, este practicante Alexandre de Marco, entonces vinculado a la ANAC, usó las identificaciones de funcionarios para modificar los registros de 64 pilotos, habilitándolos para comandar pequeñas aeronaves y helicópteros, sin haber cumplido las exigencias. Entre los casos, hay por lo menos un piloto de línea regular que hoy actúa en una de las más importantes compañías aéreas de Brasil. Existem problemas de fraude na ANAC como... La ANAC no está invulnerable y por este motivo existen fraudes y cuando son investigados, como ocurrió en este último caso, su credibilidad también acaba siendo perjudicada en el mercado internacional. E quando são detectadas... Aí tem uma prova que precisa ser feita. Este caso de la ANAC creó unos problemas, pero se trata de una minoría. Infelizmente, este tipo de fraude existe en toda profesión, pero en esta escuela estamos totalmente fuera de cuestión. No aceptamos errores, somos muy rigurosos. Son varias las etapas que el piloto tiene que cumplir para poder obtener su licencia, que es emitida por la Agencia Nacional. Son varios los casos. Además de los que estaban siendo denunciados en el momento, tenemos otros 2 pilotos que volaban para los Estados Unidos sin el dominio completo de la lengua inglesa. Son cosas que van debilitando y que van maculando la imagen de la Agencia Nacional de la Aviación Civil. Ahora, llegar al nivel de la desacreditación es poco probable. Eso no debe ocurrir en función del gran desgaste que un conflicto de esto acabaría provocando. Brasil tiene un gran mercado internacional en las rutas de las compañías aéreas. El volumen en el tráfico que nosotros representamos es muy grande y ventajoso. Lo que puede ocurrir es que las exigencias de los órganos internacionales pasen a ser más cobradas, que sean más efectivas para que la ANAC cumpla las determinaciones, las reglas, las normas internacionales de la aviación civil de forma más responsable. No debemos esperar que se llegue al límite extremo de disolver la ANAC. A pesar de encontrar muy poco probable que esta situación llegue a ocurrir, es bueno para el bien de todos que la ANAC se organice. Houveram denúncias para a agência. Hubo denuncias externas contra la agencia y ella misma comenzó una investigación interna. Fueron encontradas cerca de 90 irregularidades, ya sea en la propia emisión de la licencia de vuelo de los pilotos como en las pruebas de inglés, que nosotros llamamos de ICAL. Entonces, a partir de ahí, de esas irregularidades que la propia agencia detectó, fue accionada la Policía Federal, que está investigando.
Pero no es solo en la capacidad técnica donde fueron constatados fraudes. Estos también se extendieron a los niveles de conocimiento de inglés, idioma que es obligatorio para vuelos internacionales. Según la propia ANAC, 2 pilotos que hoy trabajan en 2 importantes compañías aéreas nacionales tuvieron calificaciones superiores a las reales en conocimientos de inglés. Todo esto pone en riesgo la seguridad aérea del país. Hace un mes que el caso está siendo investigado por el Ministerio Público Federal y por la Policía Federal. Según las primeras averiguaciones, el practicante usó señas de funcionarios para alterar los registros internos de los pilotos. ANAC presta un servicio muy importante y uno de los grandes problemas es que actualmente faltan cuadros en la ANAC para cubrir todo el país. Entonces a veces nosotros tenemos fallas en la fiscalización, justamente por esa falta de buenos funcionarios en la agencia. Sem dúvida, maior efetividade nos mecanismos de controle. Sin duda que una mayor efectividad en los mecanismos de control, de fiscalización y serios cambios en las estructuras de los organismos de control, como en el caso de la ANAC, son vitales. Es necesario que la ANAC pueda actuar de forma más efectiva, que inhiba los abusos que los agentes acaban practicando en el sentido del no cumplimiento de las revisiones y de los mantenimientos. Todo eso precisa ser hecho de forma rigurosa y dentro de los patrones recomendados por los fabricantes de las aeronaves y de las operadoras del sistema aéreo. La cuestión del control de las horas de vuelo, que es de vital importancia, la cuestión del combate a la corrupción, la creación de un mecanismo de control externo para asegurar que todo esté dentro de las normas. Todo esto es preciso para que las decisiones que valen vidas humanas sean tomadas con precisión. Y que esas decisiones están siendo tomadas. Hoy, la mayor dificultad en Brasil es la reglamentación. Nosotros tenemos que entender que salimos de una aviación controlada por el sistema militar y pasamos para una agencia controladora con servidores civiles, concursados, que aún están aprendiendo cómo funciona el sistema. En la ANAC hay pocas personas con experiencia en aviación. $64 pilotos continúan siendo investigados por problemas con la licencia y hasta el momento 12 ya tuvieron sus documentos suspendidos. 5 tuvieron su licencia regularizada y 3 fueron actuados por volar con licencia vencida. A gente conversa com a agência no sentido de sempre discutir sobre o que é necessário ou não. Conversado con la ANAC en el sentido de discutir siempre lo que es necesario o no para la obtención de las licencias y los requerimientos mínimos. Queremos que la agencia cumpla su papel, que es la de regularizar y fiscalizar, pero siempre con los ojos de los aeronautas, para que no haya exigencias fuera de patrón. Dos aeronautas, para que não tenham muitas... Todos esses problemas que a agência enfrenta. Todos los órganos están sujetos a tener funcionarios que no son comprometidos con la clase y este daño moral, este perjuicio moral, con seguridad va a permanecer por un tiempo mayor. Intentamos conversar con un representante de la ANAC, pero este se negó a atendernos. Finalmente, acabamos encontrando uno de los directores con el cual procuramos aclarar las denuncias e informaciones que tenemos en manos. Eu não posso dar entrevistas. No. Como se puede ver, ANAC no habla de ninguno de los casos. Es muy lamentable porque ese órgano fue responsable por todos los actos de corrupción que ocurrió en relación a las actividades de los pilotos. Pero no quiere hablar. El Comité de Aviación y Transportes de la Cámara de Diputados va a investigar un proceso que extrañamente no llegó a ningún lugar. El Ministerio Público y la Comisaría de Impuestos Internos de la Policía Federal visitó la ANAC y hasta ahora no consiguió hacer las investigaciones necesarias sobre los 52 pilotos que tienen sus licencias cuestionadas y que están volando por ahí.
El responsable por todo eso y que armó toda esa trama es el despachante Alexandre de Oliveira Jr., quien fue preso recientemente con 400 kilos de cocaína. Tenemos que investigar y es eso lo que estamos haciendo. Hay mucha gente piloteando sin tener condiciones y de esos 41 hacen vuelos internacionales y no saben hablar inglés. Es una cosa absurda. Muchos accidentes pueden ocurrir. La Comisión va a querer saber de todos. La ANAC, el Ministerio Público, la Comisaría de Impuestos de la Policía Federal y todo el mundo va a ser convidado a dar explicaciones, porque hay gente volando sin poder hacerlo, hay gente sin licencia y que puede poner en riesgo la vida de muchas personas. La corrupción solamente ocurre porque el sistema utilizado por la agencia reguladora y fiscalizadora no consigue controlar adecuadamente, deja varias brechas. Existen lagunas que los corruptos y otros de mala fe, muchos de ellos, como pueden ver, agentes de la propia agencia, acaban valiéndose de estas fragilidades, de estas deficiencias para sacar ventaja y cometer las irregularidades que pueden causar pérdidas de varias vidas humanas. Un crimen que necesita ser castigado con toda la severidad de la ley. En todos os setores da sociedade existem pessoas que trabalham corretamente, existem pessoas que trabalham no lado negro. En todos los sectores de la sociedad existen personas que trabajan bien y también existen personas que no trabajan correctamente. Existen varias irregularidades que cuando llegan hasta nosotros somos la primera institución en actuar contra ellas, ya sea orientando a las personas que están cometiendo irregularidades como denunciando en casos más graves. Lo más común hoy, en lo que respecta a las irregularidades, son las de uso inadecuado de las aeronaves. O coisas semelhantes. Si tú tienes una licencia de avión... Si usted tiene una licencia para pilotear avión, va a poder volar solamente en avión. Pilotear helicóptero es totalmente irregular. Da legalidade. Todo sistema tem fraude, a corrupção existe em todas as esferas. Hemos acompañado las denuncias de fraude en la ANAC. Fraude o corrupción existe en todas las esferas y nosotros somos absolutamente contra eso. Pero quiero afirmar que es seguro volar en Brasil. Até pelo risco. El ABRAFI, la mayor organización de pilotos civiles de helicópteros del mundo, que siempre se manifestó contrario a la práctica revelada de funcionarios corruptos de la ANAC, manifestó que es una práctica ilegal de la actividad y que es un riesgo de vida para los tripulantes y los pasajeros. El número de pilotos que cometieron fraudes para obtener licencia para dirigir aviones y helicópteros en Brasil puede ser mucho mayor que lo que la ANAC logró detectar hasta ahora. Los procesos de habilitación no poseían ninguna vigilancia y quedaban al alcance de cualquier funcionario. Como la licencia para operar un helicóptero es más barata y más fácil, ellos hacían el curso para pilotear un helicóptero de 4 lugares y salían por ahí con la licencia para comandar un avión de 120 lugares.